Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 30 de septiembre. Estamos prácticamente terminando el mes y pues creo yo que vamos bastante bien, ¿no? Vamos a iniciar con un nuevo capítulo de pues esto que es Cañitas. Como verán, pues muchas cosas de alguna manera se les van a llegar a ser familiares y es que pues, justamente esa es la razón por la que estamos compartiéndolo aquí, porque en algún momento también a mí se me llegaron a ser familiares. El problema es que en algún momento ya se comenzó a hacer una cosa ahí bastante molesta, cuando dejó de ser algo que solo se me hacía familiar, a ser algo recurrente, algo molesto, un chiste que se contaba constantemente. Y dije, pues vamos a ver el origen, ¿no? Y se me hizo como que podría venir de aquí, ya que ya nos habíamos dado cuenta que muchas cosas las sacaban de algunos libros que normalmente yo tengo, o que normalmente tenía la costumbre de leer, ¿no? Así que bien, vamos a continuar con la lectura y pues y después les muestro otro asunto, ¿no? Dice, un triste adiós. Siempre preocupado y de regreso a casa me enteré que pasaría un programa de fantasmas. Al día siguiente me alisté para poder ir. Me encontré en el panel al señor Juan Chía, quien se había separado del señor Dávila. El programa pasó sin novedad hasta la primera parte. No faltó quien preguntara qué había pasado con mi caso. El señor Chía respondió que había sido un fraude y que no había encontrado nada. Me sorprendí. No era posible que una de las personas que había testificado tantos fenómenos estuviera mintiendo de tal forma. Después comentó que todo lo habíamos hecho para darnos publicidad, ¿no? Y este tipo de cosas, como se los comentaba, suele suceder, a veces pasan. Y por eso casi siempre se los he dicho, no, cuando pasan este tipo de cosas normalmente no presten atención, porque a veces incluso se llega a dar que se trata de esto, ¿cómo se llama? De paja, de información sin importancia, sin relevancia, ¿no? Por eso también yo siempre les he dicho que siempre que vayan a decir algo, que se vayan a meter en un tema, que sea un tema o algo que ustedes hayan visto, segunda, que les esté afectando y tercera, que puedan comprobar legalmente para que no se vayan también a meter en problemas, ¿no? Dice, era claro que que este tipo se había creado un fantasma de escéptico y si mencionaba la verdad se haría pedazos. Tomé la palabra para pedir que se me siguiera investigando. Al término del programa se me acercó un sacerdote. Me pidió permiso para ver a Sofía. Le dije que lo platicaría con ella para pedir su autorización. En la noche encontré a Sofía muy grave. No podía hablar, con muchos trabajos podía decirme. Al comentarle pareció entenderme diciendo con su mirada que sí. 2 días después el sacerdote se presentó. De antemano se le había comunicado que Sofía había perdido la conciencia y se encontraba en coma. Entró y empezó a rezar pidiendo que si había algo que estaba robando su energía se alejara
de inmediato en el nombre del Señor. Nunca se le volvió a ver, pero al entrar las enfermeras vieron con gran sorpresa que la persona que estaba en estado de coma y al borde de pues, pasar al otro lado de este plano terrenal estaba pidiendo la cena. Mi sorpresa no fue menor que la de los demás. Realmente era imposible que Sofía se hubiera recuperado tan rápido al grado de que se le dio de alta 2 días después. De regreso a la casa nos encontramos en la recámara cuando le recordé las promesas que habíamos hecho. Se sonrió con la tranquilidad y ternura que siempre mostraba el día en que empezó a decaer. Tuvimos que llevarla al médico de emergencia y de inmediato la internó. Cierta mañana fui a visitarla, se encontraba en agonía total. La soledad era tremenda, ya que después de haber ayudado a tanta gente, de haber brindado nuestra casa para muchos, nos encontramos en la más grande de las soledades. Al abrazarla y tratar de que me respondiera, me miró, su mirada no podía decir más que solamente cuídense. Con un esfuerzo sobrehumano decía algo. Acerqué mi oído para que dijera sus últimas palabras, te quiero. Después de decir esto, murió un 21 de agosto de 1992, dejando como testigo de uno de los amores más grandes y puros a dos pequeños. Esa noche, después de haber arreglado todo del sepelio, entré a mi cuarto a recordarla y estando más de 50 amigas presentes, la primera de sus promesas se empezaba a cumplir. Toda la casa inexplicablemente se aromatizó de olor a rosas. Era increíble, todos trataban de buscar la causa sin poder encontrarla. Al día siguiente, mientras rezábamos, una de mis amigas me pidió arreglar a Sofía ya que estaba mal acomodada. Abrió el ataúd y al tocarla se desprendió de su cuerpo el olor a rosas. De la misma manera que se había impregnado todo el lugar. El día de su cremación les entregué sus cenizas a los niños para que las depositaran en la capilla de la propiedad. Esa noche me retiré a descansar, cerca de las 10, ¿no? Pues así las cosas, así la historia hasta ese momento y de hecho muchas cosas se me hacen justamente muy familiares, ¿no? Así tal cual, con puntos y comas, así mero, ¿no? Pero bien, todavía tenemos tiempo, así que vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Por ahí les voy a compartir una lectura que también se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es del autor Robert Kiyosaki, enseña a las personas a hacerse millonarias, ¿no? A él lo llaman el maestro millonario. La razón principal por la cual las personas luchan financieramente es porque han pasado años en los colegios, pero no aprendieron nada acerca del dinero. El resultado es que aprenden a trabajar por el dinero, pero nunca aprenden a tener dinero trabajando para ellos. Y al final del día, justamente ese es el consejo más importante de este libro. Pues para que si a alguien le interesa leerlo, les voy a dar justamente lo que estoy haciendo aquí, pues un resumen con puntos clave para que más o menos puedan entenderlo. Todavía no lo termino. Les hablo de algunos conceptos como activo, pasivo, hipotecas, que son normalmente en donde se te va la mayor parte de tus recursos. Otros, ¿por qué no somos ricos? Una cosa es trabajar duro y pues la otra es hacer que tu dinero trabaje para ti, ¿no? La importancia de la especialización financiera, porque si entiendes el mercado financiero, justamente es lo que vas a aprender a hacer, que tu dinero trabaje para ti, ya sea mediante alguna clase de inversión, fondo, etcétera, etcétera, ¿no?
La encrucijada entre padre rico contra padre pobre presenta a dos padres, uno educado pero que decía no puedo pagarlo, padre pobre, y el otro que decía ¿cómo puedo pagarlo? Padre rico, ¿no? La diferencia no era el sueldo, sino la mentalidad y lo que se elige aprender. Atienda su propio negocio, que es la lección 3, son 6 lecciones. Las personas deben concentrarse en adquirir y construir una sólida columna de activos, ¿no? Entonces ahorita lo estamos desarrollando, la carrera de la rata también está bastante interesante. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones es un tema también bastante interesante. Los ricos inventan el dinero, es decir, normalmente pues lo que hacen es generar más, ¿no? Objetivo, que trabaje para aprender, no para ganar dinero, ¿no? Y es que justamente así es como se aprende, ¿no? Y, por ejemplo, a mí si alguien me pregunta, oye, ¿cómo fue o cómo fue que comenzaste a generar todo este tema de estrategias, de alguna manera de planes? eh, y sí se los puedo comentar más o menos como cuándo fue. Eh, Tendría yo, no sé, la verdad es que todavía no era mayor de edad. Y en algún momento compramos una computadora, no tenía yo computadora, me registré por ahí en Yahoo, me encontré con juegos y uno que me llamó, se me hizo interesante, perdón, fue justamente uno de ajedrez. Y si les puedo decir algo es que no aprendí a jugar ajedrez, de hecho, ¿no? Pero sí aprendí sobre estrategia y es que realmente a lo mejor lo que me tocó vivir ahí fueron eh, cerca de 12,000, 13,000 formas de cómo no jugar ajedrez, ¿no? Porque de las 12,000 o 13,000 partidas que jugué ahí, mi intención no era en general ganarlas, más bien era aprender todo lo que pudiera de la persona que tenía enfrente, que de alguna manera no lo podía ver, simple y sencillamente yo sabía que al lado de la pantalla, del otro lado de la pantalla, en otra computadora, en un lugar que yo desconocía, había otra persona intentándome ganar, ¿no? Eso era lo único que yo sabía. Y lo que estaba intentando descifrar es su modelo de pensamiento. Y es que lo sabía de todos, ¿no? Desde los que por anticipado ya estaban eh, festejando la victoria, que seguramente ya la sentían asegurada y al final eso no pasaba. Y también lo sabía a los que había que provocarlos un poquito, pues para que cayeran justamente en lo que, pues sí, de hecho era una trampa y por eso se conoce como estrategia, para que por ejemplo, si te muevo una pieza y tú sabes que es fácil, pues lo vas a hacer, ¿no? Pero pues muchas veces esa era la intención porque yo también había desarrollado una estrategia de pieza por pieza y al final me gustaba quedarme con los caballos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es más complicado, muy pocas personas se saben defender cuando únicamente se juega con caballos, ¿no? A lo mejor otras tácticas, otros tipos de jugadas, pues sí las entienden, ¿no? Entonces, si decimos que fueron 12,000, para que más o menos, y para cerrar la idea de lo que les estaba diciendo, vamos a suponer que estas 12,000, vamos a ponerlo aquí en la calculadora, 12,000. Vamos a suponer que cada partida me tomo, que les gustan unos 6 minutos, por 6 minutos pensando que fue rápido, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 72,000 minutos, ¿no? Esto entre 60 para saber cuántas horas fueron, pues estamos hablando de 1,200 horas, ¿no?
1200 horas, ¿no? Así que más o menos eso es lo que me tomó tener nociones de estrategia, de modelos de pensamiento y de anticiparme a qué es lo que va a hacer la otra persona. Entonces, y el juego que ustedes gusten y manden de mesa, pues más o menos funciona de la misma manera. A lo que voy es que nadie se hace experto de la noche a la mañana, ¿no? Siempre hay trabajo detrás, siempre hay trabajo de fondo, y es justamente de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Que pues trabaje para aprender, no para ganar dinero, y es que cuando lo haces así, pues en muchas ocasiones sentirás que ni siquiera has trabajado, aunque has trabajado toda tu vida, ¿no? Pero si te gusta lo que haces, difícilmente se te hará pesado, ¿no? Y es que cuando es así, por ejemplo, a mí, puedo no descansar, puedo incluso trabajar sábados, domingos, y pues lo hacemos con gusto porque pues me gusta, ¿no? Entonces, realmente en muchas ocasiones cuando es así, pues ni siquiera incluso se llega a considerar como si fuera trabajo, ¿no? Pues es parte normalmente de tus actividades que siempre haces, ¿no? Y los disfrutas y realmente pues a veces el tiempo pues deja incluso hasta de importar tanto, ¿no? Entonces, vamos también con el santoral, el siguiente día que nos toca, que es el 13 de noviembre, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Este ya lo voy a cerrar. En cuanto lo termine, pues se los platico para que tengan una noción más en general. La verdad es que es un libro bastante entretenido, pero sí se necesitan, sobre todo para entender algunos conceptos técnicos no tan avanzados, sí se necesita un poquito de conocimiento, muy genérico, pero para que más o menos sepas exactamente de qué es lo que te está diciendo o de qué te está hablando, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a preguntarle, dame el santoral, lo tengo en mayúsculas, dame el santoral del 13 de... Ay, ha pasado Dios. No está funcionando la baja espaciadora, ok. ¿Por qué? Mm, ok, espacio. Ok. A veces cuando las cosas fallan, hay que ver cómo le haces, pero hay que solucionarlo. Han de ser las pilas, a ver, vamos a cambiárselas. Porque normalmente suele pasar que se descarga y cuando es así, pues no jala, ¿no? Así que vamos a cambiársela para ver si ya jala, ¿no? No, pues tampoco. Bueno. El santoral del 13 de noviembre. Vamos a ver si se hace lo que le pedí o si no lo hace, ¿no? Aquí está, el santoral del 13 de noviembre. La Iglesia Católica celebra varios santos y beatos
Los más destacados son Santa Francisca Javier Cabrini, primera ciudadana estadounidense canonizada en 1946, ¿no? Francisca Javier se llama. San Obono de Cremona, ¿no? Comerciante y santo laico, patrono de los sastres, comerciantes y empresarios, y destacó por su caridad y ayuda a los pobres. San Diego de Alcalá, ¿no? No sé si tenga algo que ver con la puerta de Alcalá, pero yo creo que sí, ¿no? Porque Alcalá era la ciudad, creo yo. Dice, franciscano español, conocido por su humildad y milagro. Daniel, ya se le acabaron las pilas. Franciscano español conocido por su humildad y milagros, en el calendario tradicional se le honra el 13 de noviembre. San Brice, dice San Brice de Tours, discípulo de San Martín de Tours y sucesor suyo como obispo. Y por último, San Mitrio, mártir de Aix en Provence, Francia, durante las persecuciones romanas, ¿no? Y justamente pues, por ahí le vamos a parar porque ya se nos terminó el tiempo, ¿no? Así que por hoy es todo y vámonos a editar y después a subir el video porque pues afortunadamente ahora sí ya cenamos, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!